seguimos con esta serie de charlas, de encuentros con el Buda. Pues los jueves acostumbramos a dar varias charlas que se estructuran en series y pues estaba haciendo memoria y todas resultan muy interesantes. Pero esta en lo particular a mí me ha resultado, además de interesante, pues muy conmovedora, porque muestra cualidades del Buda que son muy conmovedoras. En estas historias hemos visto a personajes muy heterogéneos, muy diferentes, acercarse al Buda, y en otras historias que yo he escuchado o que he leído en algunos de los textos, pues aparecen figuras muy diferentes unas de otras, y a todas de alguna manera el Buda, el contacto que tienen con el Buda los transforma, y eso es algo que me conmueve de una manera personal, porque me habla de la posibilidad de que yo pueda también ir al encuentro con el Buda y que mi vida de alguna manera también se pueda ver transformada. Estas historias para mí son como testimonios de esa posibilidad. Entonces me llenan de entusiasmo, me conmueven, me llenan de fe. Resulta que en la India de hace 2600 años el comercio y los negocios estaban ya bastante desarrollados, y por ejemplo había casas financieras, prestamistas, que prestaban dinero a crédito para que las caravanas mercantes viajaran de una ciudad a otra a vender sus productos. Y si una persona tenía el talento necesario, le era bastante factible generar una cantidad considerable de dinero, incluso hasta de convertirse en alguien muy rico. Cuando estaba tomando estas primeras apuntes para la charla, dije, qué manera tan curiosa de empezar una charla sobre budismo, ¿no? Hablando de cómo alguien puede enriquecerse. Me pareció muy curiosa. Pues una de esas personas, por curioso que parezca, se convirtió en el patrono y discípulo laico más célebre del Buda. Su nombre era Sudatta, pero como siempre le ofrecía ayuda a los necesitados, todos lo conocían como Anathapindika, que quiere decir el que alimenta a los menesterosos, el que alimenta a los necesitados. Y entonces, pues esta es la historia de cuando Anathapindika fue al encuentro con el Buda. La historia a mí me parece muy emocionante, habla por sí misma de lo que hemos estado explorando en estas charlas, y entonces pues yo les voy a contar cómo es que Anathapindika fue al encuentro con el Buda, qué pasó durante ese encuentro con el Buda y cómo ese encuentro con el Buda transformó la vida de Anathapindika. Anathapindika vivía en la ciudad de Savatthi, en el reino de Kosala. Es en el noreste de la India, ¿no? Sí, en el noreste. Si alguien estuvo aquí durante la charla que nos ofreció nuestra amiga Manisara, ella trajo un mapa, y es en esta zona del noreste de la India donde también ocurre esta historia. Pero Anathapindika pues viajaba mucho por sus
asuntos de negocios por sus intereses comerciales, y un día, mientras estaba de viaje de negocios, pasó por el reino vecino del reino de Kosala, que es el reino de Magadha, y fue a la ciudad de Rayagaja a visitar a su cuñado. Y pues él estaba acostumbrado a que cuando llegaba a la casa del cuñado, pues salían a recibirlo y a prestarle atención, pero se llevó la sorpresa de que el cuñado y todos sus asistentes, toda su servidumbre, estaban muy atareados en la preparación de lo que parecía un gran festejo, lo que le llamó mucho la atención a Anathapindika. Y aquí me gustaría leerles un fragmento de las escrituras del Sutta donde está registrada esta historia. Dice: Anathapindika indagó sobre lo que significaba aquello y le preguntó al cuñado: ¿son estos acaso los preparativos para el casamiento de uno de tus hijos? ¿Para la petición de mano de una de tus hijas? ¿Para un gran sacrificio ritual? ¿Para la visita del rey Bimbisara y su corte? Y entonces su cuñado le explicó: no, estos preparativos se deben a que mañana vendrá aquí la orden de los monjes con el Buda, porque yo los he invitado. Anathapindika, muy sorprendido, exclamó preguntando: ¿has dicho el Buda? Así es, respondió su cuñado, mañana vendrá el Buda. Y Anathapindika preguntó por segunda vez: ¿de verdad dijiste el Buda? Sí, eso fue lo que dije, el Buda. Y por tercera vez Anathapindika exclamó: el Buda. Y con un hondo suspiro de felicidad dijo: tan solo el sonido de esa palabra es realmente prodigioso en este mundo, el Buda. Y entonces Anathapindika le preguntó al cuñado si se le podía visitar en ese momento al Buda. Había ya mucha curiosidad por parte de Anathapindika, y el cuñado le dijo que en ese momento no, pero que al día siguiente tendría esa oportunidad. Y entonces, conmovido por muchos pensamientos y emociones, Anathapindika se fue a descansar, se fue a dormir. Sin embargo, se despertó 3 veces en la noche. No pudo conciliar realmente el sueño. Dice el Sutta que se movía de un lado a otro y se despertó 3 veces a ver si ya había amanecido, y en cada una de estas ocasiones empezó a pensar ya con una devoción creciente en él en algunos de los atributos del Buda. Pensaba él: el Buda, el digno de homenaje, el conocedor de todos los mundos, el provisto de sabiduría omnisciente, el inconmensurablemente compasivo, el despierto, el iluminado. Y dice en las escrituras: su profundo sentimiento de devoción hacia el Buda se hizo tan grande que su cuerpo irradió una luz producida por su arrobamiento. Anathapindika mismo empezó a despedir una especie de luz. Era como si se hubieran encendido 1000 lámparas de aceite, o como si el sol o la luna llena hubieran salido en el cielo, disipando así la oscuridad de la noche. Y entonces, pensando que ya había amanecido por la luz que él mismo desprendía, tan fuerte era su expectación venerante, diría yo, por ir al encuentro del Buda, que Anathapindika se levantó antes del amanecer
y salió de la ciudad hacia donde estaba residiendo en ese momento el Buda. Y lo que ocurrió es que cuando Anathapindika salió de la ciudad, el resplandor que irradiaba su cuerpo se fue desvaneciendo poco a poco y la oscuridad se hizo cada vez más densa, lo que a Anathapindika le provocó muchísimo miedo, al grado de que, dicen las escrituras, se le erizaron los pelos del miedo que tuvo. Y durante el camino fue 3 veces presa, aquí aparece otra vez el número 3, fue 3 veces presa de un miedo así de fuerte. En una de esas ocasiones justamente estaba atravesando el campo de cremación, porque los campos de cremación en la India están pues en las afueras de las ciudades, y tuvo que atravesar por cenizas de cuerpos quemados, por restos de cuerpos quizá aún en descomposición, y pues el espectáculo era un espectáculo francamente aterrador. Pero un yaksha que andaba por ahí y que se llamaba Shivaka, bueno, anda por ahí todavía el yaksha, me consta. Los yakshas son espíritus de la naturaleza, generalmente benevolentes, aunque a veces son un poco traviesos y caprichosos, que están contactados con el agua, con los árboles, con los bosques, con la naturaleza salvaje, y que de alguna manera se comunican con los seres humanos. Entonces, en esas mismas 3 veces que Anathapindika fue presa del miedo, y yo diría, y de la duda, y estuvo a punto de renunciar, de ir a su encuentro con el Buda, Shivaka le dio esta exhortación. Y la palabra exhortación me parece que aquí viene muy al caso, porque literalmente una exhortación son como palabras de aliento, son palabras que nos alientan y que nos animan a ir más allá, a salir ex ordio, ¿no? A salir de nosotros mismos, y muchas veces para ir al encuentro de lo desconocido o para ir al encuentro de algo que implica un desafío. Por ejemplo, un entrenador, una entrenadora de algún deporte, en los vestidores antes de que empiece el partido, les da palabras de exhortación a los deportistas para que salgan al encuentro o un general a su ejército. Aquí creo que el símil militar bélico viene bastante a cuenta, porque pues la vida espiritual a veces da miedo y a veces es difícil, y necesitamos ese tipo que algo nos imprima ánimo, que algo nos imprima confianza para seguir adelante. Entonces, Shivaka exhorta a Anathapindika con estas palabras que se las dice en 3 ocasiones. Le dice: miles de elefantes, miles de caballos, miles de carros con mulas, miles de doncellas adornadas con alhajas y pendientes, no son dignas de una 16ª parte de un solo paso hacia adelante. Ve hacia adelante, hombre acaudalado y célebre. Ve hacia adelante, hombre acaudalado y célebre. Ir hacia adelante es mejor para ti que volver atrás otra vez.
Y así, durante el resto de la noche, siguió caminando Anatapíndica, pues con una determinación un poco más creciente. Y de pronto, al paso del camino, vio entre la neblina del amanecer, en una especie de campamento al que se acercó, una figura que caminaba silenciosamente de un lado a otro. Y Anatapíndica se detuvo a una distancia que consideró más o menos prudente. Y entonces la figura lo llamó con una voz, dicen las escrituras, incomparablemente armoniosa. Le dijo: ven, Súdata. Y Anatapíndica se sorprendió al ser llamado por su nombre de nacimiento, por su nombre de familia, pues nadie ahí lo conocía así, lo conocían como Anatapíndica. Y además era un desconocido para el Buda y no había anunciado que iba a visitar al Buda. Pero eso le dio una clave a Anatapíndica de que se encontraba frente a alguien particularmente especial. Y sí, en efecto, el Buda, con su visión omnisciente, ya sabía que en el transcurso de la mañana Anatapindika Súdata iba a venir a visitarlo. Y dicen las escrituras, Anatapindika se acercó a él, le rindió homenaje, se postró a sus pies y se dirigió al bienaventurado. Ilustrísimo bienaventurado, ¿has tenido un buen sueño? Cuando escuché este sutta por primera vez, yo dije, qué pregunta tan curiosa para hacerle al Buda. Yo creo que Anatapindika estaba tan nervioso que le hizo un poco de conversación casual al Buda, ¿no? Como, ¿qué le digo? ¿Será que vaya a llover? ¿Cómo ves el clima, maestro? ¿No? ¿Qué tal dormiste? Pero la respuesta del Buda es una respuesta en la que el Buda inmediatamente le da una dosis de sabiduría trascendental. Aunque la aproximación de Anatapindika haya sido quizá tímida, el Buda le contesta con algo que ya tiene otra dimensión. Y le contesta, el Arahant, que no está corrompido por el deseo de placeres sensuales, libre de pasiones ardientes, está tranquilo y sereno. También está libre de la impureza, del karma acumulado y las pasiones sensuales. Habiendo expulsado todo lo torpe y erradicado todas las impurezas, todo el dolor ha terminado. Y, como tal, ese Arahant, en todo momento, noche y día, vive y duerme de verdad con tranquilidad de mente y cuerpo. Y el Buda, guiando paso a paso, siguen conversando y guiando paso a paso a Anatapindika, después le habló de la generosidad, de la ética, de estas emociones que desarrollamos cuando visitamos las moradas sublimes, de los obstáculos para la vida virtuosa, de la soberbia y la naturaleza torpe de los placeres sensuales y de los beneficios de la renuncia. Y cuando el Buda supo que Anatapindika estaba listo en su corazón y en su mente, le ofreció una enseñanza más refinada. Le habló de la noble verdad del sufrimiento, de su causa, de su cese y del noble octuple camino. Y después de la exposición de esa enseñanza, Anatapindika llegó, como aparece en otros personajes, en otras escrituras, a una percatación fundamental y expresó diciendo,
ahora entiendo, todo lo que surge también cesa, que es la semilla de la semilla de la semilla quizá del Dharma. Y Anathapindika, que había comprendido la verdad de la enseñanza, alcanzó en ese breve encuentro con el Buda un grado de desarrollo espiritual extremadamente refinado, asegurando su progreso hacia la liberación final. A veces utilizamos la expresión aquí de que se convirtió en un entrante a la corriente. Y hay una definición de ello, pero básicamente uno de los elementos de la entrada a la corriente, de cuando alguien entra a la corriente, es que todas las dudas con relación a la enseñanza se disipan. Y así acaba el encuentro, más o menos así acaba el encuentro de Anathapindika con el Buda. Pero tan sorprendente como pueda parecer ese encuentro con el Buda, uno de los aspectos que a mí más me parecen interesantes del propio Anathapindika es lo que hizo después con su vida, con el resto de su vida. Sabemos que Anathapindika ya tenía una inclinación por el altruismo. Su nombre es previo a su encuentro con el Buda. El que alimenta a los menesterosos, el que alimenta a los necesitados, es un nombre que él ya tenía esa vocación de atención a los necesitados. Pues lo que hizo fue darle, yo lo veo como una conversión, después de haber tenido esta conversión espiritual al encontrarse con el Buda, le dio a su práctica altruista una conversión y dedicó su servicio por entero a cuidar de los monjes y las monjas renunciantes que componían la sangha del Buda. Y esto lo hizo procurándoles atención en sus necesidades básicas: alojamiento, ropa, alimentación y medicina. Y hay bastantes escenas y datos que se pueden contar, pero me quisiera concentrar nada más en un ejemplo que a mí me parece particularmente significativo. Pues después de este encuentro con el Buda, Anathapindika fue a ver de nuevo a su cuñado, a Rajagaha, y lo convenció de que construyera un monasterio. Y después él se fue de regreso a su ciudad, a Savatthi. Hoy en día hay casi 600 kilómetros de carretera de distancia entre Rajagaha y Savatthi. En aquella época, pues los kilómetros pueden haber sido los mismos, pero la distancia ha de haber sido considerablemente más ardua de transitarse. Y entonces Anathapindika en Savatthi adquirió un terreno en un parque, en el parque de Jeta, y construyó otro monasterio. Pero como esa era la ruta comercial que él conocía y había hecho buenos amigos a partir del comercio en esa ruta, convenció a sus amigos de que hicieran albergues temporales, ¿no? Albergues desmontables, más o menos entre 15 y 20 kilómetros. Entonces, esos 600 kilómetros entre Rajagaha y Savatthi tenían cada 20 kilómetros un lugar a los que los monjes y las monjas de camino entre un monasterio y otro podían detenerse. Entonces, de manera, iba a decir indirecta, pero no es tan indirecta, también Anathapindika ayudó a la conversión de esos comerciantes que se mantuvieron como laicos, pero
no menos por ser laicos, ser seguidores del Buda. Y bueno, así los monjes y las monjas podían trasladarse sin muchos inconvenientes entre los dos monasterios. Se me olvidó mencionar que en la exhortación que le hace el Yaksha Sivaka a Anathapindika, le dice, ¿no?, que una decimosexta parte de un paso hacia el Buda vale más que todo este caudal de riquezas que pudieran venir en sentido contrario. Mis conocimientos elementales de aritmética son muy pobres, incluso los elementales. Entonces le pregunté a ChatGPT cuánto era el paso promedio de un ser humano. Son más o menos, promedios son como 70 centímetros. ¿Y cuánto es la decimosexta parte de 70 centímetros? Y son como 4 centímetros y milímetros, ¿no? Entonces, un paso, un pequeño avance de 4 centímetros al encuentro del Buda vale más que todos estos prestigios de riqueza y del samsara que puedan venir de vuelta. Pues bueno, esa es la historia de Anathapindika. Aparece después en otras escrituras, aparecen 2 volúmenes del Canon Pali, aparece recibiendo otras enseñanzas del Buda, y en uno muy conmovedor también aparece enfermo y pobre, porque ha entregado toda su riqueza a lo largo de su vida a los monjes. Entonces aparece él mismo muy pobre y a punto de morir, y recibe la visita de 2 de los discípulos más cercanos del Buda, de Ananda y Shariputra, que lo van a ver para llevarle saludos de parte del Buda, saludos agradecidos por parte ni más ni menos que del Buda. Y el Buda predice que cuando Anathapindika muera, va a renacer